Este fin de semana, el periódico Mural publicó una nota que nos llamó poderosamente la atención, un recuento de aquellos ayuntamientos que han decidido contratar a empresas externas de comunicación para que se hagan cargo de sus redes sociales. Bernardo Mazzini, quien es director de AMEDI Jalisco, ha hecho de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en nuestra entidad, ha hecho una reflexión interesante en torno a este tema y es por eso que hoy nos da mucho gusto saludarlo y tenerlo en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Belén, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Bernardo, ¿qué primera reflexión haces en torno precisamente pues a esta, digamos, subcontratación que están comenzando a hacer ya casi que de manera generalizada algunos ayuntamientos e incluso gobierno del estado para empresas que se dedican al manejo de redes sociales, Bernardo? Pues sí, vamos, y podríamos decir que es una especie de signo de los tiempos, ¿verdad? Comentaba yo en ese trabajo periodístico que hizo Mural, que pues no es del todo deseable, no solo para lo que tiene que ver con comunicación social, sino en general con la gran mayoría de los servicios que debe ofrecer una instancia pública, que no sea capaz de resolverla con sus propios cuadros, ¿no? Que tenga que buscar la manera de subcontratar empresas especialistas en la elaboración de estos servicios para resolver necesidades, en este caso, de comunicación social y de intercambio de pareceres con la ciudadanía. En ese sentido, bueno, pues sí, nos parece que es interesante el trabajo que hace Mural, que le pone el dedo en el renglón, que nos hace saber que esto sigue ocurriendo, concretamente con el manejo de redes sociales. Sin embargo, pues también habría que matizar el juicio y darnos cuenta de que, si bien lo deseable es que eso se pueda resolver con cuadros de las propias oficinas de comunicación social, también es cierto que no siempre su personal está del todo capacitado y que pues el trabajo de comunicaciones a través de las redes, por supuesto que no se limita únicamente a estar dando retweets o a estar dando likes o colocar contenidos en Facebook, en Twitter, sino que tiene una lógica que debe hacerse con cierto profesionalismo y vamos, que en ese sentido pues puede de alguna manera justificarse este gasto, ¿no? Una cosa que también comentábamos ayer y que se publica hoy, bueno, no aparece del todo en la nota que coloca o que publica el Mural, tiene que ver también con el asunto de la comparación entre la eficiencia de esta estrategia y la otra que ha sido la que ha sido históricamente más socorrida por las oficinas de comunicación social, el asunto de hacer contratos millonarios con medios de comunicación tradicionales para comprar ya sea spots o planas completas de periódico con publicidad oficial. En ese sentido, pues creo yo que esta estrategia de las redes da lugar a mucha más eficiencia en el mecanismo de comunicación con la ciudadanía. Claro. Bernardo, antes de entrar más de lleno a esta, digamos, dinámica que ha obligado a las oficinas de comunicación social a transformarse, yo quisiera también compartir contigo y con el auditorio un punto que me parece también preocupante. Básicamente son dos empresas, en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, que han recibido contratos que además no se han licitado, que se han entregado de manera directa y que según este medio de comunicación ascienden hasta 10 millones de pesos. Y nos referimos a Eusen Consultores y a la Covacha Gabinete de Comunicación SADCB. Por cierto, Mural también ya en una publicación anterior daba cuenta de la cercanía o de los nexos de amistad que hay entre el alcalde Enrique Alfaro y algunos personajes cercanos a él con quienes están hoy por hoy al frente de estas empresas. Bernardo, ¿qué significa también que en estos momentos, pues, digamos, las autoridades sigan haciendo uso, yo te pondría entre comillas, discrecional de recursos que se pagan sin licitación de por medio a este tipo de empresas? Sí, vamos, es necesarísimo que se hagan mucho más lubricados pues los trámites de este tipo de contrataciones, ¿verdad? Lubricados y por supuesto transparentes. Parte del problema que detecta Mural, y qué bueno que lo haga, tiene que ver con de que todavía hasta el viernes pasado aparecían como no discutidos en el Cabildo, no aprobados todavía esos paquetes o la contratación de ese servicio. En el fin de semana, pues con la información que logré recabar yo, parece por ahí que escuché que ya en la sesión del viernes parece que lograron la aprobación de estos contratos.
Espero que así haya sido, pero en cualquier caso, estamos hablando de algo que se resolvió demasiado tarde. La administración municipal ya lleva varios meses y apenas están dándole salida a esto este intercambio comercial que en realidad ya lleva meses operando. También es cierto que se trata de empresas que ya tienen una historia de cercanía con el Partido Movimiento Ciudadano y ya tienen, relativa posicionamiento, pues, en cuanto al préstamo de servicios a candidatos y también a alcaldes en funciones de Movimiento Ciudadano desde 2009 a la fecha. Eso, por supuesto, que también se presta a hacer este tipo de lecturas como de pago de favores, que se transparentarían o no darían lugar a estas interpretaciones si el procedimiento fuera mucho más transparentado desde el principio, ¿no? Claro. Que desde los primeros días de la administración supiéramos qué empresa fue contratada y por qué razones, qué ofrece esa empresa en términos de lo que cobra por sus servicios o la capacidad técnica que tienen para ofrecerlos, que no tengan otros competidores en la región. Claro. Habrá que precisar que no solamente el Ayuntamiento de Guadalajara ha contratado a este tipo de empresas, también el de Zapopan e incluso Gobierno del Estado, que según esta nota que publica el diario Mural, habría pagado en el 2015 alrededor de 3,112,000 pesos a la empresa Datuac Consultores. Y Bernardo, yo quisiera aprovechar tu experiencia y el análisis que hacen al interior de Amedi Jalisco para preguntarte y un poco para reflexionar hasta dónde las oficinas de comunicación social, que además su personal es pagado con recursos del erario, tendrían que ya en este momento ser capaces de ofrecer ellas mismas este servicio, si lo queremos llamar así, de publicación en Twitter, en Face o lo que se le conoce como el manejo de redes. Al final de cuentas, parece que hoy por hoy todos nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas modalidades y yo pensaba esta mañana, si es como un medio de comunicación tuviera que contratar a una empresa para que le manejara sus redes sociales y no ocurre así. Las propias empresas de comunicación han capacitado a su personal para que se encarguen de ser ahora sí que multitask, algo que no nos gusta a muchos o que se nos ha dificultado un poco, pero que es nuestra realidad y que nos tenemos que sumar hoy por hoy a esta nueva dinámica, Bernardo. Así es, mira, mientras que por un lado parece y se vende la aparente bondad de que es un recurso muchísimo más efectivo, vamos a hablar de 3 millones de pesos que se hayan pagado a este tipo de empresas, contrario o bueno, puestos a un lado de los más de 300 millones de pesos que gastó el gobierno del estado en sus primeros 2 años en comunicación social, 300 millones que pues prácticamente sirvieron para muy poco a juicio de evaluar la calidad de esa comunicación en los primeros 2 años del gobierno del estado, 3 de hecho ya. Vamos, por supuesto que aun cuando esto es el monto de estos gastos es mucho menor, sigue siendo preocupante la poca eficiencia en el manejo del recurso, porque por un lado se paga la nómina de empleados que deberían saber resolver las necesidades de comunicación del ayuntamiento o del gobierno del estado, el ayuntamiento cualquiera, no solo Guadalajara o Zapopan. Por supuesto que además de estar gastando en esa nómina el sueldo de este señor, también se está gastando en la contratación de este servicio. Estamos hablando de un doble gasto que debería poderse canalizar en las atribuciones y las responsabilidades de quien ya está contratado como empleado de nómina en la instancia pública. Vamos, por supuesto que estamos ya en el 16º año del siglo XXI, estamos hablando de una época en la que cualquier persona que trabaje en una oficina de comunicación social debería estar familiarizada con la lógica de las redes sociales, con la lógica de la comunicación a través de Internet, y uno se quisiera imaginar que todo el personal que haya llegado, ya fuera en 2013 con el gobierno estatal o en 2015 hablando de los municipios, debería haber asumido su cargo teniendo este atributo en su perfil. Claro, totalmente. Y a final de cuentas, pues implica de alguna manera más trabajo, lo sabemos, las oficinas de comunicación social hasta hace algunos años pues se dedicaban prácticamente a escribir y a distribuir los famosos boletines o comunicados de prensa, a cubrir las actividades del presidente o del gobernador, presidente municipal o del gobernador en turno, pero hoy por hoy pues esas labores
han ido creciendo y se han ido diversificando, Bernardo. Así es. Insisto en que los signos o son como los rasgos distintivos de la época que estamos viviendo, en la que ya estamos hablando de que alrededor del 60% de los jaliscienses consumimos Internet de manera regular. De hecho, parece por los estudios más recientes también que se han hecho en universidades o en oficinas especializadas en los observatorios, mucha de la actividad política, de hecho los resultados electorales del año pasado dieron cuenta de que mucho de la discusión o el debate político se dio precisamente en estas redes y fue determinante para los resultados, ¿no? Entonces, pues sí es indispensable ser mucho más cuidadosos con esto, y no solo eso, sino también lograr una normativa mucho más explícita, tanto para el gobierno estatal como en los municipios, explícita y transparente, para que se haga se logre un mucho mayor control del gasto en comunicación social. Totalmente de acuerdo, me parece que has dado en el clavo, Bernardo, la regulación. Al final de cuentas, la tecnología, la modernidad nos ha rebasado y nuestras leyes pues no contemplaban esto, que incluso, mira, muy a propósito del tema, hoy que Twitter está cumpliendo 10 años, pues imagínate tú, son relativamente recientes y era algo que no se incluía en las anteriores leyes, la regulación no solamente de las redes sociales como tal, sino del uso de estas herramientas dentro de instituciones o gobiernos como los que ya estamos mencionando. Un tema sin duda interesante, Bernardo, y que ya tendremos oportunidad de seguir debatiendo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bernardo Mazzini, director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en el capítulo Jalisco.